Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí, ahí se está viendo Listo, bien. perfecto. Bueno, entonces el día de hoy la revisión pues, le corresponde a Córnea y les traemos el tema de toxicodermias en oftalmología. Entonces, esta es la tabla de contenidos que les traigo para el día de hoy. Una introducción, la presentación clínica, el tratamiento y las conclusiones. Vamos a iniciar. Entonces, como primero debemos saber qué son las toxicodermias. Entonces, estas son las reacciones cutáneas variables secundarias a una administración de un fármaco. Es decir, son los efectos secundarios más frecuentes a los medicamentos. Realmente son muchos y se clasifican según la forma clínica, que puede ser leves o no complicadas y las graves o complicadas. En el caso del ámbito de la oftalmología, nosotros vamos a hablar de las graves o complicadas, ya que las leves o no complicadas no tienen como tal una presentación ocular. Pero existe claramente la presentación ocular en las reacciones graves o complicadas, conocidas como en el espectro del Stevens-Johnson y de la necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, ¿qué es el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica? Entonces, se describen como reacciones inflamatorias vesiculoburosas inmunomediadas que afectan a la piel y al menos Buenas dos noches, membranas gracias. mucosas. Entonces, tener en cuenta que cualquiera de estas dos presentaciones, primero, Gracias. tienen una muy alta mortalidad y segundo, tienen una morbilidad asociada muy significativa a largo plazo. Como estamos hablando de toxicodermias, debemos saber cuáles son los medicamentos que las originan y para acordarse fácilmente, tengan presente la regla de las 4 A's, es decir, antibióticos, anticonvulsivantes, antiinflamatorios y el alopurinol. Entonces, ¿por qué es importante estos fármacos? Porque ellos van a ser los causantes en un 70 o un 90% de todos los casos de síndrome de Stevens-Johnson y de la necrólisis epidérmica tóxica. Ambas tienen un tiempo de latencia más o menos de 7 a 21 días y la mortalidad va a variar según cuál de las dos presentaciones tengamos, ya que el compromiso va a ser diferente, ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, la mortalidad asociada al síndrome de Stevens-Johnson es de un 5% y del NET es de un 30%. Esta mortalidad, ¿por qué va a estar dada? Principalmente por el compromiso cutáneo. Y gracias al compromiso cutáneo es que vamos a hacer la clasificación de nuestra toxicodermia, que aquí pues traigo un breve resumen. Menos del 10% del síndrome Stevens-Johnson. Existe un overlap de síndrome Stevens-Johnson y del NET, que es cuando hay un compromiso del 10 al 30%, y cuando aquí es mayor. Y cuando es mayor al 30% estamos hablando de un NET, pero más adelante vamos a hablar bien de esta clasificación. En cuanto a la epidemiología, encontramos que existe una incidencia de 0.4 a 7 casos por millón, lo que quiere decir que esto realmente es una enfermedad rara. En India se dice que este es el tipo de toxicodermias que hacen referencia al casi el 20% de las reacciones cutáneas asociadas con medicamentos, es decir, es un porcentaje alto. Y la epidemiología va a variar según el rango de edad, según si nos vayamos a síndrome de Stevens-Johnson o al NET. Perdóneme, creo que alguien me solicita autorización al doctor. Listo. Entonces, en cuanto a los rangos de edad, vamos a encontrar que el síndrome de Stevens-Johnson es mucho más frecuente en niños y en adolescentes. En cambio, el NET va a abarcar todos los rangos de edad, desde prematuro hasta la tercera edad. Pero la mortalidad en el NET es diferente según el rango de edad en el cual se presente. La mortalidad es el doble y es mucho más frecuente en adultos mayores, aunque como bien decíamos se puede presentar en prematuros. Y el overlap suele ocurrir mucho más en niños. La fisiopatología, entonces esto se trata principalmente de una muerte queratinocitos y una necrosis epidérmica, que lo que va a resultar es en una separación de las capas subepidérmicas, que resulta en pérdida de la piel y de las mucosas. No se sabe muy bien realmente cuál es el mecanismo de acción, pero se cree que es un mecanismo inmunomediado.
El diagnóstico se realiza de dos formas. Primero, obviamente, con las características clínicas que vamos a hablar a continuación. Y segundo, una confirmación mediante una biopsia cutánea que nos va a demostrar la necrosis de espesor completo de epidermis, una apoptosis de los queratinocitos y una ausencia de compromiso de la dermis. Y si llegamos a tener algún tipo de leve compromiso de la dermis, solo vamos a encontrar un infiltrado monocítico. Entonces aquí les traigo como toda la cascada de eventos que nos lleva como al origen inmunomediado de la enfermedad. Entonces primero hay que tener en cuenta que realmente hay un factor genético muy importante asociado a la enfermedad, principalmente dado por los haplotipos del HLA, que son varios. Segundo, tenemos la inmunidad innata, especialmente por células tipo T. Y tercero, vamos a tener toda la parte de mediadores de muerte celular. Estas tres cascadas lo que nos van a determinar es la liberación de diferentes citoquinas que nos generan tanto la apoptosis de los queratinocitos como la necrosis epidérmica. Entonces, debemos tener en cuenta que aunque son toxicodermias, hay factores pues, principales no asociados con fármacos. El más importante de todo, el Mycoplasma pneumoniae. Es la segunda causa de este tipo de toxicodermias, el Mycoplasma pneumoniae. Pero también se ha asociado con el virus herpes simple e inclusive por algunos otros agentes como son químicos industriales e inclusive inducidos por fotosensibilidad en áreas expuestas a radioterapia. En cuanto a los agentes farmacológicos, se han descrito más de 200 medicamentos, pero debemos recordar que de esos 200, todos siguen la regla de los 4A que yo les había mencionado previamente. ¿Cuáles son los medicamentos que más vemos que inducen este tipo de reacciones? Entonces, en cuanto a los antibióticos, que son los más frecuentes, son el trimetoprim sulfametaxol, y los anticonvulsionantes vamos a encontrar sobre todo la fenitoína. Debemos tener en cuenta que no siempre cada vez que vamos a dar o administrar algunos de estos medicamentos vamos a originar la reacción. Muchas de las veces la reacción se da es por una reactividad cruzada entre los medicamentos que suelen encontrarse dentro del mismo grupo familiar. Es decir, en un paciente que tenga epilepsia y damos varios antiepilépticos de tipo aromático, como son la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital, vamos a aumentar el riesgo potencial que tiene este paciente a presentar este tipo de reacciones cutáneas. Ahora vamos a hablar de la presentación clínica. Aquí lo vamos a dividir en dos, en la presentación clínica sistémica y en la presentación clínica ocular. Vamos a iniciar con la presentación clínica sistémica y debemos tener en cuenta que las enfermedades tienen tres fases. Una fase prodrómica, una fase inflamatorio ulcerativa de las mucosas y un rash vesiculobuloso eritematoso generalizado doloroso. Esa es una de las principales características. Entonces, en la prodrómica vamos a encontrar pues, fiebre, malestar general, tos, rinorea, anorexia. Y en la inflamatoria ulcerativa de mucosas vamos a encontrar las tres principales mucosas afectadas, pues van a ser la ocular, oral y genitourinaria. La que más se suele afectar es la oral, luego la ocular y luego la genitourinaria. Acá les traigo algunas de las fotos. Entonces aquí vemos como ese compromiso a la mucosa oral y ese rash vesículo-buloso generalizado. Otra cosa muy a tener en cuenta en este tipo de patologías es el signo de Nikolsky. No es un signo patognomónico, pero es un signo muy característico que nos pueden llevar realmente al diagnóstico en cuanto a la parte clínica. ¿Qué es el signo de Nikolsky positivo? Es realmente el despegamiento epidérmico a la realización de una fuerza suave sobre la piel. Entonces aquí observamos el video donde mediante una leve tracción se eleva pues toda la epidermis, eso se llama pues el signo de Nikolsky positivo. Segundo, debemos ver cómo es ese compromiso cutáneo. Entonces, primero, este rash es de aparición gradual que puede comprometer dedos y uñas llevando a la deformidad de los mismos, pero respeta el cuero cabelludo.
Eso es súper característico, el respeto del cuero cabelludo. Y asimismo suele regresar de una forma paulatina. Realmente esto puede llegar a ser pues autolimitado, aunque dependiendo pues del compromiso vamos a necesitar tratamiento. Entonces, ¿por qué es tan importante el estudio de estas patologías? Principalmente por el compromiso sistémico que dan. El compromiso sistémico es tan severo que estos pacientes deben ser tratados como un paciente gran quemado. ¿A qué se debe la severidad de esta sintomatología o pues, de este compromiso? Porque el compromiso inflamatorio de las superficies mucosas no solamente son las externas, sino también las internas, dadas principalmente por el sistema gastrointestinal y el sistema respiratorio, que van a ser los que más se van a ver afectados por esta reacción autoinmune. La afectación tan amplia que tenemos en estos sistemas nos va a llevar a anomalías metabólicas, puede llevar a sepsis, a falla multiorgánica, a TEP, a hemorragias gastrointestinales de gran volumen, razón por la cual hay que pues, correrle a estos pacientes. La clasificación como tal de la patología está dada por la clasificación BSA, que nos habla del compromiso y del mucoso y del porcentaje de superficie corporal afectada. Entonces, cuando hablamos de un síndrome Steven-Johnson, hablamos de un Nikolsky positivo menor en el 10%, más el eritema generalizado con máculas purpúricas o eritematosas de centro violáceo, llamadas unas dianas atípicas. El overlap del Steven-Johnson y del NET, encontramos un porcentaje de Nikolsky positivo de un 10 a un 30% y la apariencia de estas dianas. En el NET vamos a encontrar un Nikolsky positivo de más del 30%, y el rash ya no vamos a ver tan claras estas máculas, sino que vamos a ver unas lesiones dianas atípicas, pero confluentes. Ahí es cuando lo vamos a clasificar como un NET. A estos pacientes hay que hacerles una clasificación de riesgo de muerte, por lo que habíamos dicho, el compromiso sistémico tan severo que presentan. Este se puede dar por el SCORE-10, que es un sistema de clasificación dependiente de 7 factores de riesgo que nos van a ayudar a predecir la mortalidad. La idea de esto es realizarlo en las primeras 24 horas y después a los 3 días de haber sido ingresado el paciente. Entonces, los 7 factores de riesgo que vamos a tener son pacientes mayores de 40 años que tengan presencia de algún tipo de malignidad, una frecuencia cardíaca superior a 120 latidos por minuto, un Nikolsky positivo mayor a un 10%, urea en suero superior a 10 milimoles por litro, una glucosa superior a 14 milimoles litro y un bicarbonato superior a 20 milimoles litro. Por cada uno de estos que tengamos positivos, se le va a dar un punto a nuestro paciente, que ya vamos a pasar a la tablita que vemos aquí lateral, y según la cantidad de puntos que obtengamos, vamos a encontrar pues una posible predicción de la mortalidad que va a tener a largo plazo nuestro paciente. Entonces, como vemos, pues a mayor puntuación, mayor mortalidad. Ya hablando del compromiso ocular como tal, debemos saber que el compromiso ocular suele aparecer después de la fase prodrómica, es decir, de 1 a 3 semanas después de la exposición al fármaco, y que lo vamos a dividir en 2 categorías. Una presentación aguda, que es la presentación que más frecuentemente vamos a encontrar, que la encontramos casi en el 50 al 88% de las veces y que ocurre entre la semana 2 y 6 después de la exposición al fármaco. Y ya la exposición crónica, que es después de las 6 semanas. Tener muy en cuenta que el compromiso ocular no está relacionado con el compromiso dermatológico, y que así tengamos un compromiso dermatológico grave no quiere decir que el ojo esté igualmente afectado, y pues al revés. Tener en cuenta que el compromiso también se debe pues a la apoptosis queratinocítica y por los efectos inflamatorios que vamos a tener en la superficie ocular. Entonces, como hallazgo agudo, primero, el primer hallazgo que vamos a tener es una conjuntivitis no específica, que puede ocurrir al mismo tiempo que aparecen las lesiones cutáneas o inclusive antes. Esta conjuntivitis se describe como una conjuntivitis bilateral con presencia de pseudomembranas. Pero según el grado de inflamación que presente nuestro paciente, pues los hallazgos
agudos pueden ser mucho más severos. ¿Como cuáles? Podemos presentar una conjuntivitis bacteriana por una sobreinfección, una uveitis anterior, úlceras corneales. Pero todo este cuadro, como veníamos diciendo, es autorresolutivo de 2 a 4 semanas. Tener en cuenta que esto, cualquiera de las presentaciones siempre es bilateral. Cuando veamos un compromiso monoocular, debemos de pronto pensar en otros diagnósticos diferenciales y saber que la presentación en el NET siempre va a ser mucho más severa que un en Steven Johnson, debido pues, a que el grado de inflamación ocurrido en las dos patologías pues, es muy diferente. En cuanto a lo crónico, es aquí donde nosotros debemos como analizar y estudiar muchísimo mejor cada caso, ya que es en los hallazgos crónicos donde vamos a tener como mucha más dificultad en el tratamiento y el paciente va a presentar pues mayores secuelas. Saber que los hallazgos crónicos o las secuelas se presentan en 1/3 de los pacientes que presentan manifestaciones oculares tempranas. Y las secuelas no son únicamente dolor, sino que están inclusive asociadas con una ceguera de origen corneal, que es lo que debemos evitar. Por eso es tan importante el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, así la presentación aguda haya resuelto. Entonces, realmente no es muy claro si la terapia sistémica inicial dada en la fase aguda al paciente puede reducir o no significativamente la ocurrencia de las complicaciones oculares tardías, pero el tratamiento de la presentación clínica ocular sí disminuye potencialmente la aparición de estas secuelas que vamos a ver a continuación. Entonces, por eso siempre el oftalmólogo debe ser un médico que debe acompañar desde el primer momento de la presentación clínica de la enfermedad y no únicamente para el manejo pues, de toda la parte tardía de las secuelas. Estas secuelas van a cargar con una morbilidad significativa, ya que van a llevar pues, a dificultad con la lectura, con la conducción, con el uso de computador, entonces van a afectar pues, todas las actividades del día a día. Entonces vamos a dividir los hallazgos crónicos como según qué es lo que estemos afectados. Entonces recordemos que esto es por una inflamación severa que nos puede llevar a cicatrices conjuntivales, que nos pueden llevar a fibrosis subepiteliales. Podemos tener alteraciones de los párpados como entropion y triquiasis secundarios a un cimbléfaro, que todo sumado nos puede llevar a defectos epiteliales persistentes y un pano secundario, pues por la persistencia de estos defectos. Vamos a tener inestabilidad de la película lagrimal y cicatrices corneales secundarias que pueden presentar neovascularización y una de las secuelas más graves que es la queratinización corneal que vamos a ver a continuación. También se han visto casos en los que puede presentarse una cicatrización del ducto lagrimal, lo que nos lleva principalmente, pues en asociación con la destrucción de las células de Goblet, a un ojo seco, severo, evaporativo, de muy difícil manejo en estos pacientes. Entonces, esto es pues una foto pues como muy característica de estos pacientes pues, con una presentación tardía ocular muy severa. Inclusive creo que la semana pasada vimos un paciente con el doctor en Visión Colombia tal cual. Entonces vemos así, vemos el cimbléfaro, vemos el daño como tal de los párpados, vemos una córnea totalmente opaca, vascularizada, y vemos que aún la reacción como inflamatoria como tal, así sea una presentación tardía, sigue estando presente en este ojo. La queratinización conjuntival es muy importante porque debemos tener en cuenta que esta superficie va a tener contacto directo con la córnea y es lo que nos va a generar estos defectos epiteliales persistentes de difícil manejo que terminarán obviamente pues, en leucomas prominentes y en vascularizaciones muy grandes, que es aquí donde vamos a tener ese origen de la ceguera corneal por esta afectación principalmente tanto conjuntival, pues como obvio de la superficie de la córnea. Entonces, ¿qué se ha encontrado pues en los estudios que se le realizan a estos pacientes, especialmente por microscopía confocal? Primero es que se crea una metaplasia escamosa epitelial. Segundo, que hay una reducción tanto en la densidad como en las ramas de los nervios corneales.
Tercero, hay un aumento en las células dendritiformes en el estroma corneal. Cuarto, hay un aumento en las células inmunes en la córnea. Y quinto, una disminución en el conteo de células de Goblet. Lo que quiere decir que la superficie corneal está densamente alterada y que todo esto nos lleva pues a toda la afectación de ojo seco severo, que va a tener una repercusión inflamatoria muy significativa en estos pacientes, ya que es lo que posteriormente a largo plazo nos va a determinar el progreso de la patología a un daño a la superficie ocular como tal, por esa inestabilidad de la película lagrimal que vamos a ver secundaria a todos estos hallazgos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar o cómo vamos a prevenir todo esto? Pues debemos tener en cuenta que primero es mucho más fácil pues prevenir que tratar. Entonces, razón por la cual pues, la valoración oftalmológica debe ser oportuna y el tratamiento en estos pacientes siempre debe ser agresivo, así nosotros no tengamos confirmado el diagnóstico y así nos encontremos únicamente ante una fase aguda muy leve, el tratamiento siempre debe ser agresivo. ¿Para qué? Se ha demostrado que con un tratamiento agresivo se desacelera el progreso de la enfermedad y se reduce la probabilidad de complicaciones a largo plazo, como es la ceguera. Entonces, para hacer este tratamiento nosotros debemos hacer una valoración de nuestro paciente pues con bastante frecuencia. La frecuencia debe estar determinada por el compromiso ocular, pero en la literatura está descrito que estos pacientes en la UCI, porque son pacientes de UCI de quemados, deben ser valorados al menos cada 24 o 48 horas en busca de los signos bandera para saber, pues, saber qué tan afectado está el ojo. Entonces, ¿cuáles son esos signos que siempre debemos buscar? Disminución de agudeza visual, fotofobia, compromiso del margen palpebral, formación de pseudomembranas, defectos de la conjuntiva talzar o vulvar que sobrepongan, que tengan roce como para la formación de simblefaron y los defectos epiteliales corneales. Ante la aparición de cualquiera de estos signos o síntomas, el tratamiento agudo de estos pacientes por parte de oftalmología debe ser mucho más severo. Entonces, debemos saber que todo el tratamiento debe estar dirigido a reducir la inflamación y evitar la ulceración. El signo de peor pronóstico ocular en estos pacientes es un borde palpebral ulcerado. Entonces, aquí es muy importante, aparte de solamente revisar la córnea y la conjuntiva, estar muy pendientes de los párpados. Entonces, siempre hay que vertir los párpados, siempre hay que buscar estas ulceraciones en párpados y retirar las pseudomembranas para que no se conviertan en membranas. Siempre hay que realizar los lavados con solución salina para remover exceso de moco y fibrina. Como habíamos visto, pues esto se presenta inicialmente como una conjuntivitis aguda. Así se presente únicamente como conjuntivitis, los lavados son clave, no dejar avanzar el cuadro. Y tener en cuenta que el lagoftalmos es uno de los principales motivos de lesión temprana del globo ocular, entonces siempre debemos pues valorarlo. En cuanto a la terapia sistémica, se han descrito múltiples terapias que se utilizan actualmente para disminuir ese efecto inflamatorio sistémico. De lo que nos interesa a nosotros en cuanto que nos disminuya ese potencial de afectación ocular, únicamente los corticoides se ha demostrado que tienen un beneficio potencial en cuanto a la enfermedad ocular. Entonces, se habla de metilprednisolona de 0,5 a 1 kilogramos días en bolos. El resto de terapias sistémicas que se utilizan para la disminución de esa inflamación no tienen como tal una repercusión demostrada en cuanto a la enfermedad ocular. ¿Qué se puede realizar? Se puede utilizar inmunoglobulinas, plasmaféresis, factor estimulante de granulocitosis, ciclosporina, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa y la ciclofosfamida. En cambio, la terapia local inicial, pues de nosotros siempre se debe iniciar y debe realizarse lo más seguido posible, razón por la cual nosotros debemos utilizar colirios siempre libres de preservantes, ya que aquí la lubricación va a ser el principal pilar de tratamiento de estos pacientes y por la frecuencia
que ellos requieren y por el compromiso ya dado por la superficie ocular, pues es mejor no utilizar preservantes. Tener muy en cuenta las membranas, debemos siempre retirarlas, podemos utilizar lentes de contacto, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener o muy frecuentemente vamos a tener defectos epiteliales, debemos utilizar antibióticos para evitar esa sobreinfección y podemos utilizar pues diferentes agentes para prevenir esos Symblepharum pues que tanto nos afectan, como por ejemplo pues triamcinolona subconjuntival o un espaciador acrílico escleral nos pueden ayudar mucho con esto. Los corticoides tópicos aquí van a ser como nuestra segunda ayuda más importante en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Se dice que pues acá no lo tenemos, pero lo mejor sería utilizarlos en ungüento. Tener en cuenta aquí siempre los párpados. Los párpados en estos pacientes siempre hay que manejarlos. El corticoide debe ir también al margen palpebral y se deben aplicar con relativa frecuencia, de 3 a 6 veces al día. Como estamos hablando de pacientes que tienen lesiones epiteliales y estamos usando frecuentemente corticoides, siempre debemos estar atentos ante la sospecha de queratitis microbiana, ya que la sobreinfección en estos pacientes sí es muy frecuente. Se ha descrito que los corticoides tópicos son el único tratamiento tópico que tienen, pues, que están asociados a un mejor pronóstico visual, pero también debemos tener en cuenta con ellos que suelen causar hiperemia. Entonces, la hiperemia puede ser uno de los signos que nos puede llegar a confundir en cuanto a la reactividad de la enfermedad por la inflamación, que no sabemos si es por la inflamación como tal de la enfermedad o la secundaria, pues, al uso de corticoides. Así que su uso está muy recomendado, pero debe realizarse bajo vigilancia. Un tratamiento del que nos vamos a detener un poco más es el uso de la membrana amniótica. Entonces, ¿por qué nos vamos a detener acá? Porque se ha visto o el uso de la membrana amniótica en este tipo de pacientes está ampliamente indicada, tanto pues por organismos como la ADO, y se ha demostrado que su utilización lleva a un mejor pronóstico visual a largo plazo. Por eso es tan importante en este tipo de pacientes. Entonces, un momento. Listo. Entonces, pues, ¿qué es la membrana amniótica? Entonces, la membrana amniótica realmente es el amnion, que es la superficie interna de la placenta fetal, que tiene un grosor entre 0.02 a 0.5 milímetros y tiene, pues, en todo su grosor está compuesto por 3 capas histológicas. La epitelial, la membrana basal y el mesénquima vascular. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? La capa epitelial y los constituyentes celulares. Realmente esta es una técnica que tiene múltiples usos, que vamos a ver que suelen tener presentaciones oculares muy parecidas a lo que ya lo hemos visto, como son las quemaduras, los defectos epiteliales corneales persistentes, inclusive reconstrucción de superficie ocular y en síndromes dermatológicos inmunomediados diferentes a las toxicodermias. Entonces, en cuanto a las toxicodermias, se describió su uso por primera vez en 1999 con resultados muy positivos a largo plazo en cuanto a la agudeza visual. Entonces, los mecanismos de acción de esta realmente no se conocen, pero se conocen como sus propiedades y beneficios. Primero es antimicrobiana, segundo es inmunomoduladora, promueve la epitelización, tiene componentes antiinflamatorios que nos ayuda con esa apoptosis leucocitaria, que es lo que nos lleva a todas estas secuelas y a la liberación de las citoquinas. Y por último, es un inhibidor de la matriz de las metaloproteinases. ¿Qué hay que tener en cuenta al tratamiento de la membrana amniótica en estos síndromes? Es que no solamente debe cubrir la superficie ocular, sino también los márgenes palpebrales. Entonces, ¿cómo es la técnica? Realmente la técnica depende mucho de escuela a escuela, pero la AO tiene pues unas recomendaciones muy específicas en cuanto a su utilización para estos síndromes. Entonces, la membrana debe ser criopreservada, se debe utilizar pues unos cuadritos de más o menos de 10 por 5 centímetros. El epitelio de la membrana debe estar en contacto con la córnea y se debe cubrir toda la superficie ocular, incluyendo los párpados. Entonces, para esta
para cubrir toda la superficie ocular, uno debe ayudarse de un anillo de cimbléfano y para asegurar los párpados o pues esa cobertura del margen palpebral deberíamos utilizar pues suturas de espesor parcial para lograr este cubrimiento. Entonces aquí demostramos la técnica. Entonces este es el anillo de cimbléfano. Entonces lo primero que hacemos acá es la matriz en la que viene la membrana. Entonces, primero se ponen 2 puntos de sostén, como habíamos dicho, de espesor parcial sobre párpados. Se extiende la membrana para que cubra el borde palpebral. Las pestañas se deben recortar. Posterior a lo cual, pues, se debe pasar la membrana para que cubra toda la conjuntiva, tanto tarsal como vulvar. Se debe fijar con el anillo de cimbléfano. Acá vemos como primero lo fijan a superior, luego lo fijan a inferior y posterior a la cual ya pues el remanente de la membrana se extiende hacia el párpado inferior, donde también se asegura con dos punticos. Entonces, realmente, a pesar de que realicemos la cobertura con la membrana amniótica, el tratamiento tópico siempre debe continuar. Debemos saber que la membrana se absorbe entre unos 3 a 10 días y podemos utilizar algunas ayudas como es el Proquera, que realmente ya lo vamos a ver, que es un anillo de Symblepharon que ya cuenta montado, ya tiene contado la membrana amniótica. Que hay que tener en cuenta que esto es tratamiento únicamente para la fase aguda, que se ha demostrado que solamente sirve dentro del rango de presentación de los síntomas en los primeros 15 días, posterior a lo cual ya no vamos a encontrar ningún beneficio de esta membrana de lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, en lo agudo, lo mejor que podríamos pues, realmente realizar es una colocación de membrana amniótica de forma temprana. Tener en cuenta que obviamente esto es un procedimiento quirúrgico que está asociado pues, a infecciones, a hemorragias y a desprendimientos de la misma membrana. Acá les traigo el Proquera. Entonces como vemos pues es un anillo de Symblepharon donde está de una vez montado pues nuestra membrana amniótica. El problema de esto, como vemos acá, es que no queda cubierto la conjuntiva tarsal ni tampoco los márgenes palpebrales que son tan necesarios de tratar pues en esta patología. En cuanto al tratamiento crónico, entonces aquí debemos saber que primero el seguimiento de estos pacientes debe ser a largo plazo, inclusive se puede hacer de por vida, ya que la aparición de algunas de estas secuelas pueden salir muy tardíamente. Entonces, inicialmente siempre debemos seguir a nuestro paciente el primer mes, de 2 a 4 meses durante el primer año y luego cada 6 meses para estar seguros de los cambios que pueden seguir ocurriendo, ya que la inflamación nunca se controla del todo y sigue apareciendo gradualmente. En ellos es muy importante valorar siempre la producción lagrimal, como hablábamos del síndrome de ojo seco severo evaporativo. Entonces, el tratamiento del aspecto crónico realmente va a estar dirigido por objetivos, o así es como nos lo indica la academia que deberíamos realizar. Entonces, los objetivos realmente van según los hallazgos que nosotros vayamos teniendo y según la severidad de los mismos. Entonces, lo primero que debemos hacer es una estabilización de la superficie ocular, luego una corrección de malposiciones palpebrales y de pestañas, tratar el síndrome de ojo seco, tratar los defectos epiteliales persistentes, tratar la queratinización del margen palpebral posterior y ya ojalá no llegara a esto, llegar a la restauración de la superficie ocular en enfermedades terminal con ceguera, que se puede hacer de 2 formas, con procedimientos de estabilización de la superficie o con las queratoprótesis. Ahora vamos a hablar más detenidamente de cada uno de estos objetivos. Entonces, bueno, hablando de las malposiciones palpebrales y de pestañas, la idea de esto es romper el ciclo de alteración de la superficie que lleva a un incremento de la inflamación. Entonces, si el paciente presenta un lagoftalmos, pues debemos hacer una liberación de esta cicatriz o realizar tarsorrafias. Si tenemos entropion o ectropion, pues hacer las técnicas quirúrgicas correspondientes como cantoplastas laterales, una banda tarsal, inclusive se pueden hacer avances tarsoconjuntivales. En cuanto a la triquiasis y la distriquiasis, se deben hacer pues una depilación mecánica, aunque sabemos pues que esta no es un tratamiento definitivo,
Podemos utilizar la crioterapia teniendo en cuenta que esto nos puede llevar a alteraciones cicatriciales del párpado o se puede hacer la extirpación del bulbo como tal. En cuanto al síndrome de ojo seco, tengamos en cuenta que ¿por qué es tan severo y por qué es difícil el manejo? Es porque faltan los tres componentes de la película lagrimal. ¿Por qué? La glándula lagrimal debido a la inflamación suele formar fibrosis. Las células de Goblet se ha demostrado que tienen una reducción bastante importante en cuanto a su densidad y en cuanto a las glándulas de meimbomio, en el borde palpebral se ha descrito la metaplasia escamosa de estas glándulas y en los orificios. Entonces, realmente es un ojo seco muy difícil de manejar. Aquí deberíamos tener en cuenta ya no únicamente los lubricantes, sino los inmunomoduladores que tenemos pues a nuestra disposición. El que más deberíamos utilizar o el que está más ampliamente aceptado es la ciclosporina. ¿Por qué? Porque está demostrado que aumenta el conteo celular de las células de Goblet. Entonces, sí es ideal en estos pacientes utilizar ciclosporina. Como esto es literatura pues estadounidense, utilizan, pues describen es el Restasis, que es al 0.05%, una gotica cada 12 horas. Adicionalmente, obviamente, los preservantes y lubricantes y algunas otras técnicas que pueden ser utilizadas para aumentar pues, la lubricación ocular, como son la oclusión de los puntos lagrimales, el trasplante de células salivar menor o inclusive el suero autólogo, pues que desafortunadamente ahorita en el país no podemos contar con él. En cuanto a los defectos epiteliales persistentes, la idea del tratamiento de estos es evitar la perforación y la infección. Entonces aquí vamos a utilizar pues las mismas medidas de las que veníamos hablando, pues los lubricantes, los ungüentos, el, los antibióticos, inclusive algunas medidas quirúrgicas como podrían ser la tarsorrafia para evitar como tal el avance de estos defectos. Se habla de una técnica pues, que yo no conocía, que es la técnica COMET, que es el trasplante de células epiteliales de la mucosa oral cultivada para evitar o para promover pues, la lubricación del globo ocular y evitar pues, estos defectos epiteliales persistentes. En cuanto a la queratinización del margen palpebral, entonces tener en cuenta que es la principal causa de ceguera corneal, ya que lleva una destrucción como tal de la unión mucocutánea, que va a generar microtraumas en la córnea y van a llevar a la queratinización de la misma. Ah, está escrito en la literatura que lo que más ayuda es la vitamina A tópica, pues que viene en ungüento, yo creo que acá en el país no la tenemos, que es pues el ungüento de ácido retinoico de 0.01 al 0.1. También están descritos los lentes de contacto gas permeable de diámetro amplio, es decir, limbares o esclerales. Las reconstrucciones de Fornix si encontramos simblefarum para evitar este roce de las estructuras y los injertos también de membrana mucosa oral. En cuanto ya a la restauración de la superficie ocular, pues terminal, debemos saber pues que lo ideal es no llegar a esto, ya que normalmente son tratamientos que no nos van a dar un beneficio a largo plazo, sino que el beneficio va a ser a corto y mediano plazo y que finalmente la patología va a seguir progresando y vamos a llegar finalmente a la ceguera. Entonces, esto es realmente lo que nos toca evitar. Entonces, primero lo ideal es hacer procedimientos de estabilización de la superficie ocular, porque estos pacientes son pacientes que tienen un pésimo pronóstico para un trasplante de córnea, primero por la afectación de las células limbares, segundo porque suelen ser pacientes que tienen una vascularización muy profunda y que suele ser en 4 cuadrantes, y tercero, como ya habíamos hablado, la inflamación en estos pacientes, inclusive a nivel sistémico, nunca se logra controlar. Entonces, es una córnea que a pesar de hayan pasado 5 o 6 años, sigue estando densamente inflamada. Entonces, lo que se debe hacer es tratar de restaurar toda esa superficie para, si es en caso necesario de llegar a un trasplante de córnea, que reducir en lo menos posible pues su rechazo. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer los flaps de Gunderson, se puede hacer queratoplastias penetrantes tectónicas y los trasplantes de células limbares, aunque estos en estos pacientes suelen tener muy mal pronóstico, ya que la afectación suele ser 360.
Y finalmente llegamos a las queratoprótesis. Entonces, estos son los casos más severos dados por opacidad corneal, neovascularización y queratinización. Saber que aquí la idea es restaurar la función visual, pero realmente esto es un tratamiento pues que no es definitivo. Y realmente se debe utilizar en este tipo de casos severos cuando pues ya la queratinización de la superficie es completa, cuando la neovascularización no nos va a permitir como tal pues realizar una QPP. Entonces, debemos saber que es el último recurso porque adicionalmente tienen varias complicaciones, como son el melting estéril, una queratitis microbiana, la endoftalmitis, la protrusión de la prótesis y el glaucoma, que es la principal, sin importar cuál sea la queratoprótesis. ¿Qué tenemos disponible? Las queratoprótesis de Boston tipo 1 y tipo 2 y tenemos los osteodontoqueratoprótesis modificadas o los MOC-P. Entonces, cada una tiene diferentes indicaciones. Las queratoprótesis de Boston tipo 1 debemos tener en cuenta que la anatomía palpebral y conjuntival debe estar normal y debemos tener una superficie ocular húmeda. En caso contrario, podemos utilizar una Boston tipo 2 o un MOC-P. Entre las dos, ¿cuál utilizar? Eso ya según pues, la experticia del cirujano. Y aquí les traigo algunos resultados. Entonces aquí vemos una Boston tipo 1, una Boston tipo 2 y la MOC-P. Pero saber que estos son pues realmente tratamientos de salvamiento final. Entonces, como conclusiones, el Steven Johnson y el NET realmente son desórdenes dermatobullosos severos mediados por células tipo T, secundarios a una reacción farmacológica que pueden potencialmente llevar a la ceguera. Su aproximación terapéutica debe basarse en la fase en la que se encuentre el paciente, si sea aguda o crónica, y sabemos que existen varias oportunidades terapéuticas, es decir, nosotros podemos acercarnos a estos pacientes a lo largo de su enfermedad en diferentes fases, pero si omitimos alguna de estas, realmente el daño ocular que puede ocurrir es realmente irreversible, que lleva pues a una repercusión de la agudeza, pues de pérdida de agudeza visual severa. El examen ocular, como les venía diciendo, siempre debe incluir párpados y existe la posibilidad de restauración de agudeza visual tardía, pero los resultados no suelen ser permanentes ni llevan a un 20/20 en estos pacientes. Entonces, por esto es tan importante tratar de manera aguda a estos pacientes y diagnosticarlos lo antes posible. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que les traje para el día de hoy. Eso era todo. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentarios. Bueno, no, muy bien. Sí, estos pacientes